Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Aldaña. Y yo soy Israel Villalobos. Somos psicoterapeutas. Bienvenidos a Psicología para Hombres. Este es un podcast en donde vas a explorar la mente masculina y a entender sus problemas y cómo enfrentarlos como hombres. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su podcast favorito para hombres. Este es Psicología para Hombres o Psicología para Hombres. Y pues bueno, como siempre aquí los saluda su más querido servidor, su maestro Zen, Israel Villalobos. Y como siempre me acompaña mi gran compañero, maestro de terapia holística trascendental favorito, mi estimado Carlos Saldaña. ¿Cómo está, Charlie? Medicina china tradicional, ¿verdad, Isra? Vámonos a hacer Huevo. acupuntura, bien, bien hermoso, a dañar las terminales nerviosas. Ah, huevo, sí, nada como ponerte olores en la nariz hasta que te marees y ya digas, Claro, "No, claro. ya estoy terapeado". Te va a quitar tu ansiedad, ¿no? Esta aguja, ¿no? En tu chakra. Bueno, dependiendo qué le llame chakra, ¿verdad? Y pues bueno, mi Charlie, como sabes, pues bueno, el tema de hoy va a estar bueno, porque hablamos precisamente de cómo escoger a tu terapeuta, ¿no? O sea, cómo escoger esa persona que quieres que te acompañe en este camino. Si es que tú decides llevar terapia y dices, ya, chinga su madre, ya, solo no puedo. Ya me di cuenta que por más que le hago la mamada, nomás no puedo, ¿verdad? Entonces, Lo cual es completamente válido, ¿no? sí, sí, claro. Nunca, o sea, nunca está mal intentar resolver, pero hay veces que nos gana, ¿verdad? A veces se ves que nos gana y ahí es donde se vale la pena a veces alzar la mano, ¿no? O decir, paro, ¿no? Porque sí está medio difícil la cosa. Se me está desalineando bien gacho el chakra. Fíjate que, de hecho, yo traigo ganas de empezar otra vez un proceso terapéutico. Terminé un proceso terapéutico hace como 2 años y 1 año y medio, 2 años más o menos, y yo creo que ya necesito empezar otro y el tema me vino como anillo al dedo como para refrescarme en esa parte de qué tengo que revisar, ¿no? Al momento de elegir un terapeuta, que creo que sí son algunas cosas importantes y sobre todo, ¿sabes? Incluso me dio la curiosidad de, a ver, bueno, si eligiera un terapeuta de otro enfoque terapéutico, ¿qué? ¿Qué tipo de beneficios tendría o qué contras tendría, ¿no? Entonces, creo que son preguntitas interesantes y que todos los enfoques pues tienen algo de lo que podemos platicar, ¿no? Sí, definitivamente. Y fíjate que no, los procesos terapéuticos todos en general deben de tener como la finalidad de la búsqueda de brindar una ayuda, ¿no? Y eso yo creo que no es malo, pero dentro de eso hay personas las cuales definitivamente uno ni tienen vocación, otros no tienen ética, otros no tienen conocimiento y otros de plano parece que no le llega el agua al tinaco. Y eso es complicado porque a veces más que ayudar, generamos más problema. Generamos Ujú. muchísimos más problemas de los que creemos que podemos causar. Y por eso es bien importante este tema, porque aprender a tener un balance entre lo que queremos escoger, y digo, qué bueno, esperamos que en este podcast, mi estimado Charlie, te demos algunas buenas opciones para buscar este terapeuta. Claro. Y fíjate que a mí me gustaría incluso compartir, porque la última terapeuta con la que yo, que se llama Laura Sertuche, la cual le mando un gran saludo y un gran abrazo, y sigue siendo, ahorita, al día de hoy todavía estoy con ella en el proceso, ella es terapeuta sistémica y precisamente abordando puntos o aspectos relevantes precisamente por la trascendencia familiar o puntos o eventos que han sido repetitivos sobre patrón. Obviamente el proceso terapéutico, incluso para los mismos terapeutas, tiene que tener como la base enriquecedora, porque nuevamente ya conocemos bastante del tema, lo vemos todos los días. Entonces, el que tú tengas un enfoque y un proceso no está peleado con otras corrientes. Y yo creo que en esta va a haber la posibilidad de que algunos nos van a empezar a funar o van a empezar a hablar de nosotros sobre este podcast. Nuestra intención no es como querer chingar al prójimo. O sea, ve uno en TikTok y parece ya esta pinche guerra de marcianos, estarse peleando entre terapeutas de que es que este güey dijo tal pinche palabrita y entonces está equivocado porque según lo que dice Sigmund Freud o lo que decía Aaron Beck o lo que decía Jung, están equivocados. A ver, espérate, güey. O sea, ni sabes todo, ni dominas todo. Entonces, llévatela tranquilo. Está bien, es válido que tú menciones algo que no estés de acuerdo, pero tampoco se trata de estar viendo a ver en qué chingas se equivoca el otro como para tratar de exponerlo, evidenciarlo y hacerlo ver mal. O sea, eso no te va a hacer mejor persona. Eso no te va a hacer mejor terapeuta. Y Sí, creo desde ahí que hay que partir, ¿no? Sí, creo que definitivo, ¿eh? Lo que mencionas a veces entre la misma comunidad de psicólogos, de terapeutas, está bien pesado el ambiente, muy hostil. Incluso dentro de la misma comunidad de los terapeutas que comparten tu enfoque, a veces también está bien pesado el Que son bien ambiente, mamones ¿no? algunos. También es como muy digno de mencionarse. Creo que como psicólogos nos falta un poquito esa parte de encontrar comunidad entre nosotros, ¿no? Sí. De empezar a hacer un poquito más de trabajo en equipo. Nuestro trabajo es muy solitario, Isra. O sea, realmente, si te pones a pensarlo, llega un punto donde se vuelve algo pues bastante solitario. Lo ideal sería que siempre estemos como en procesos de mejora continua, ¿no? En la parte terapéutica, de estar
actualizando nuestros conocimientos, estar haciendo supervisión de casos, ¿no? Porque se nos pueden pasar mil cosas como terapeutas. O sea, la parte del crecimiento la entiendo, pero sí creo que también una parte importante de la comunidad está muy enfocada en señalar errores de manera completamente destructiva, ¿no? O sea, no hay una crítica constructiva en muchos de los discursos que hay y es simplemente yo estoy bien, tú estás mal y se vuelve difícil, ¿no? A veces hacer discusiones donde realmente se gane algo, pero sí, está medio tóxica a veces, ¿no? Acá la Y más comunidad. en esto, porque fíjate que algo que es bien importante es, y tú lo acabas de mencionar, sí, el terapeuta y el psicoterapeuta regularmente navega muy solo, porque nuevamente a veces el hecho de exponer una situación o hablar sobre un caso es muy complicado, ¿no? Y aparte de que estamos hablando de integridad o información de las personas, pero más allá de eso es el hecho como evitar mucho el margen de error, o sea, es como, tú no te debes de equivocar, no debes de tener mal diagnóstico, es como lo que ocurre en la medicina, o sea, es algo muy parecido, o sea, el tener como un mal diagnóstico es como si ya te catalogan o fueras totalmente catalogado de forma errónea, decir, ah, este güey se equivoca seguido con los diagnósticos, o este no da un tratamiento correcto, o esto, a ver, espérate, o sea, ni empezaste siendo el más erudito ni con todo el conocimiento y no me digas que nunca tuviste que practicar. Y no estoy diciendo que cuando eres en esta parte y una persona profesional te valga madres y no tomes eso a cuenta, ¿verdad? O sea, claro que sí, tienes que llevar un proceso de aprendizaje para empezarte a exponer en este tipo de circunstancias y entender incluso también el camino que quieres buscar como terapeuta. Pero bueno, ahorita vamos a entrar de lleno a esta parte, Michelle. Ahorita le Ya vamos sabes a darle que todo no esto. me... ¿Eh? Ahorita le vamos a dar todo esto, A sí, todo eso y exactamente. más. Entonces, y sí, sí, efectivamente, pues bueno, qué bueno que ya cuando vemos esta parte de la necesidad, pues, la búsqueda de terapia es importante. De hecho, a mí me pasó, yo acabo de hacerme un estudio de grafología y por eso salió que tengo que llevar terapia otra vez. No, no es cierto, estoy mamando. Claro, No, la tienes que neta, no, esas escribir madres sí no creo. O sea, hay cosas que sí, hay cosas que con no. Y de pluma hecho, verde. sí, 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 o sea, y digo, no es que me vaya a burlar, pero sí, o sea, tampoco tengo por qué estar de acuerdo con chingaderas que es como decir, ah, güey, déjatelo el café, güey, con eso ya te voy a quitar la presión, no mames, o sea, no va a pasar. Entonces, sí, Ah, ser claro, como acertados, digo, creo que el ser humano tiene mucho sentido común, o la mayoría de las personas tenemos mucho sentido común, como para darnos cuenta también de la charlatanería. Entonces, ahorita vamos a entrar en detalle, y sí, sí va a estar muy bueno el tema de hoy, entonces no se vayan de este capítulo. Y pues bueno, vamos a empezar primero, mi Charlie, con la parte del cine. Hoy te tengo dos joyas, que bueno. La primera, de las dos, así que tú digas que sí, de tu generación no son, pero de que seguramente las viste, yo digo que sí. De hecho, una de ellas me influenció en la parte del dedicarme a esto de la psicología. Ustedes, a ver si adivinan cuál. Bueno, voy por la primera. Y la primera, fíjate que es una frase muy padre que de hecho me gusta mucho, porque hay una parte en el proceso de la película que dice precisamente, no es tu culpa, no es tu culpa, no es tu culpa, no ah, es tu culpa. claro. Y No, hombre, hasta quiero llorar. ¿eh? Hasta quiero llorar. Sí, no, no, cámara, espérate, espérate. Y hay una frase que es la que más me gustó, que es precisamente la que dice Robin Williams en esta película, que Claro, precisamente sale Matt Damon y Robin Williams, y dice, la verdadera medida de un hombre es lo que hace cuando nadie lo está mirando. Y esa es una pinche frase bien chingona porque claro, efectivamente es eso, o sea, somos nosotros cuando nadie nos ve, cuando no tenemos que demostrarle al mundo. Y en esta película esa es la manifestación de alguien que con un conocimiento sobresaliente y sabiéndose inteligente, no se da cuenta del valor. Y en sí, esta película, yo creo que el proceso que hace el terapeuta es maravilloso como lo interpretó este Robbie Williams. ¿Sabes qué película, sí. Charlie? Recuerdo el nombre, no, sí, ya me acordé. Se llama Una mente indomable Es o Good correcto. Will Hunting en inglés. Sí. Buenísima. Yo creo que, fíjate que a mí lo que me parece remarcable es que fue dirigida y escrita, ¿no? Por Matt Damon y por Ben Affleck. O Ujú. sea, y los dos están bien chavos Sí. en esa etapa de su vida, muy jóvenes, talentosísimos, ¿no? Los dos. Y la verdad, qué buen trabajo hicieron al momento de dirigir y llevar a cabo esta película. Se me hizo muy remarcable en el trabajo terapéutico. Siempre me quedó la duda de desde qué enfoque trabaja el Sí. terapeuta, la verdad. Tiene como un enfoque muy humano, o sea, se me figura como muy enfocado en la parte humanista, pero no, muy buena. La verdad es excelente película, muy bien llevada y nada, qué actuación nos regala este Robin Williams y esa parte no es tu culpa, un momento Sí, sublime de la y película, yo ¿no? creo que es que la parte que entre que más te quiebra y que dices, reatas, o sea, cómo el ser humano en su punto de protección evade y evade y evade hasta que te llega la palabra, ¿verdad? O sea, y a mí me ha tocado Claro, inclusive verlo con pacientes cuando haces este ejercicio, porque sí he tenido oportunidad de hacer este ejercicio, y cuando le dices, a ver, vamos a conversar esta parte, o sea, el perdonarse, el decir, a ver, espérate, esto no es mi culpa, o sea, yo no soy una mala persona, y conforme lo empiezan a repetir, empieza a tronarles tanto que es cuando se empieza a caer la máscara.
Y es aquí donde ves, son ejercicios más humanistas, claro, no necesariamente traen el punto o el enfoque del cognitivo-conductual, donde sí, obviamente es más la parte de la evidencia, pero en muchas de esta parte la percepción, y eso sí lo hablamos desde la parte cognitivo-conductual, en cuestión de las creencias, esta creencia se vuelve de intermedia central. Y conforme la vas atacando directamente, te vas dando cuenta de la falta de evidencia que tiene. Y es ahí donde la persona también hace su quiebre y dice, ah, cabrón, espérame. O sea, sí es cierto, no es mi culpa. No es mi Mm. culpa y yo me lo estoy atacando. Y fíjate que tengo una paciente que precisamente estamos llevando un proceso porque ella se siente culpable del fallecimiento de sus dos papás. Y fallecieron por cuestiones ya de salud, de cuestión de edad. Pero te das cuenta cómo la parte a la percepción de un pequeño mínimo evento que ella no es que haya hecho caso omiso, simplemente no estuvo en el momento, o sea, estuvo, no estuvo ella, no estuvo nadie más de su familia para cuidarlos. Y todo lo que hizo, haz de cuenta que se ve sumamente opacado por un solo evento. Y su percepción es totalmente culpable, ¿verdad? Y esta parte ayuda a que no se genere la curva completa de Kubler-Ross, ¿verdad? Y es cuando dices, cabrón, o sea, cómo el ser humano se puede atacar a sí mismo, pero cuando empiezas a cuestionártelo y a cuestionártelo y a cuestionártelo es cuando realmente dices, ah, cabrón, espérame, no es mi culpa. Y en esta escena de esta película, hijo de su madre, o sea, incluso esta vez al Matt Damon violenta, así de que, ah, ya todo, cabrón, o sea, espérate, o sea, no es tu culpa, güey. No es Y tu es culpa. que a mí se me hace, ¿sabes? Lo más interesante de esa película, la parte de la relación terapéutica, que es un Sí, punto fundamental, ¿no? En cualquier tipo de, cualquier enfoque o cualquier terapeuta que vayas a elegir, creo que un punto clave es que haya una buena relación terapéutica. Ahorita lo vamos a profundizar, pero creo que eso es lo más desafiante cuando tienes un paciente precisamente desafiante, ¿sí? O sea, cuando tienes un paciente que tiene un problema de personalidad importante o que no está del todo convencido en el proceso terapéutico, como que va a medias, ¿no? Como que, pues, bueno, ya que, pues, a ver, pero que no está actualmente como comprometido y que tú tienes que entrar ahí, pues con una pericia, ¿no? Importante desde la parte terapéutica y desde la parte del dominio, ¿no? De la confrontación, de la sí, empatía, de todo esto. O sea, sí son pacientes como que a veces nos topamos en consulta, pacientes que desafían nuestra parte incluso personal. Incluso sí, Robin Williams en un momento de la película, él utiliza una técnica bastante importante que es, sí. no recuerdo el nombre de la técnica, ahorita me ayudas a recordarla, Y se pero llama mandar a chingar a su consiste madre. en revelar, en revelar información importante acerca de ti mismo, Sí, algún tipo de evento traumático que viviste, que superaste o así. No, es que no me acuerdo cómo se llama la técnica, tiene su nombre. Y que gracias a eso también ayuda mucho a que la relación terapéutica empiece a tejerse mucho sí, mejor y ella empiece a confiar mucho más en él, ¿verdad? En que comparte un evento de su esposa, ¿sí? sí, sí, Y, sí. y ahí es donde empieza como que él a vincularse con su terapeuta, ¿verdad? Y mucho a mí me suena como basado, bueno, no basado, pero como que yo recuerdo De hecho, de al... hecho, son dos aspectos, y de hecho eso sí lo vemos mucho en la parte de las DCC, que es la Ajá, parte precisamente de la confrontación empática, por un lado, confrontación y empática. por el Ujú. otro lado también la reparentalización. La Para reparentalización no hablar con positiva. tanto tecnicismo, para explicarlo como de una forma más digerida, la parte de la confrontación empática es donde no te voy a dar la razón, no porque tú esperes que quieras que te dé la razón. O sea, si hay un tema puntualmente que no empata y te molesta y te genera malestar, no lo voy a evadir, pero tampoco tengo por qué ser culero en el trato. O sea, y hay muchos terapeutas que les vale, se pasan eso por el arco del triunfo bien bonito. Y es esta parte de decir, a ver, no tengo por qué ser tan directo ni tan sagaz al hecho de tratar de aventarte la bomba y a ver cómo reaccionas a eso. No, a ver, es un ser humano. Entonces, si hay algo que te lastima y te molesta, voy a hacer esa confrontación y decir, a ver, espérate, no vamos a desviarnos de esto porque creo que vale la pena atacarlo. Sin embargo, dámelo desde tu perspectiva, vamos a evaluarlo gradualmente hasta el punto en el que llegues a ese Mm. grado de conciencia que buscamos. Mismo que Claro, la reparentalización. La reparentalización es empezar a tomar o adoptar una posición similar a esta estructura o figura que puntualmente sirve entre autoridad y paternidad, que es donde, pues, si no tuviste una figura paterna estable o adecuada, pues yo voy a servir ese modelo temporalmente para que puedas ir cerrando aspectos claves en cuestión del proceso cognitivo. claro. Entonces, así a grosso modo, para explicarlo de una forma sencilla, son esos puntos. Oye, Israel, yo particularmente le doy un saludazo a Alejandro Monreal, creo que lo conoces, Sí, 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 familiar, ¿no? saludos al buen Familiar Alex. tuyo. Él fue mi terapeuta, Alejandro Monreal fue mi terapeuta en su momento, y él trabaja desde un enfoque completamente diferente al mío y al nuestro. Es psicodinámico, muy profundo y muy, muy preparado,
Monreal. Y creo que Ale es buenísimo en la parte de la entrevista, ¿sabes? Destaca bastante en su parte terapéutica, en la parte de la entrevista es muy profundo, sabe identificar muy bien el momento donde debe entrar y sabe confrontar muy bien, ¿sabes? Él de hecho me enseñó, porque a mí me generaba un poco de ansiedad confrontar a mis pacientes. Yo no era de los paternalistas que son hasta muy agresivos, yo de repente soy muy maternal con mis pacientes, soy muy cálido con ellos y como que les valido mucho sus emociones y todo esto, pero en ocasiones es bien importante saber confrontar, ¿verdad? Esto de, oye, lo que me estás diciendo, tú quieres alcanzar una cosa y estás haciendo una cosa completamente diferente, ¿sí? O sea, lo confronto, ¿va? Con la Sí, realidad duramente y le digo, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, o sea, ¿para qué estamos aquí trabajando juntos si sigues haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Es como que, sí, wow, sí, sí. bueno, ¿verdad? Pero siendo empáticos, diciendo, yo sé que es difícil, ¿no? Yo sé que está Y fíjate, complicado, pero ayúdame a y hay de entender esos qué pasa, casos. Y ¿no? hay de Entonces, esos como que, wow, ajá, Sí, y fíjate, y hay dos casos, y a mí, por ejemplo, yo con mis pacientes, como trabajo mucho paciente con TDA, porque sí, porque no al señor le encanta el TDA, porque también tiene TDA, por ejemplo, con ellos, en la parte opuesto desafiante, porque no, otra vez no entra a tecnicismos, es esta parte donde soy una persona totalmente contradictoria a muchas cosas, o sea, aunque no tenga ninguna pinche razón, no me gusta estar haciendo la contraria, porque nuevamente quiero estar confrontando constantemente, y no es, y aunque yo no esté de acuerdo, o sea, no me lo puedo guardar, simplemente tengo que exponerlo, externarlo y decir que no, no es así, no es tal cual. Y cuando tenemos TDAH, pues su pinche madre, cómo nos encanta hacer esto. Y créeme, por ejemplo, con pacientes así es. Aquí sí, por ejemplo, se me cae la parte paternalista y ahí sí me pongo bien pinche baboso. O sea, ahí sí es de que, si vas a meterte en ese punto y te lo explico por esto, va, no tengo problema, pero no vamos a avanzar. ¿Quieres que nos enfoquemos sobre esta parte? Le damos así. O si no vemos avance, nada más después, no quiero quejas al tema, ¿no? Y nuevamente, o sea, cuando el paciente ya ve que ya estoy por parar el proceso y yo puedo tomar también la decisión de parar el proceso, y dice, no, 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 espérate, nomás te estoy probando. Pruébame lo que quieras, nomás que sabes que va a llegar un punto donde yo te voy a decir, hasta aquí es suficiente y terminamos. Sí, porque tengo ajá, la claro, capacidad de tomar esa decisión también. Y a muchos terapeutas les tiembla la pantaleta bien gacho cuando hablamos de eso. O sea, no es que tenga que ser, o sea, no tenemos que ser ni tajantes ni feos con los pacientes, no, pero hay que saber el cuándo y el cómo. Al igual, para poder generar esa vinculación con el paciente y hacer ese clic, también hay que ser muy auténticos, hay que ser muy nosotros, ¿no? No esta parte donde trato de simular que me caes bien y que vamos a hacer buen equipo. Eso lo ve el paciente, o sea, entonces claro, mucho es el sentido de ser reales, ser honestos incluso con nosotros mismos, ¿no? Pero sí, bueno, ¿no? es el primero y Es muy bien acertado, mi complejo. Charlie. De rato hablamos más acerca de la entrevista, ¿no? De la Sí. entrevista en la parte de las sesiones. Creo que esto ya es más para terapeutas, pero es que es bien interesante. Sí, yo No, sé. No, y lo eh, podemos abordar un poco más porque aparte de esto es importante porque también es una buena señal que le da a los pacientes de saber si realmente están en el proceso correcto o no. Entonces, vamos claro. a la otra parte antes de que se me vaya a la otra película porque está nada así de, no te vayas, ya voy, ya voy". Eh, La frase es muy buena, mi estimado Charlie, y también hablamos en cuestión de terapeuta. Esta sí te la vas a ver porque te la vas a ver. Dice, yo no tengo miedo a los muertos, tengo miedo a los vivos, a veces. Dice, ¿puedo contarte un secreto que solamente genera inquietud? ¿Algunas veces has sentido la sensación de inquietud cuando estás solo? Dice, es que veo gente muerta, caminando por ahí como cualquier otra persona normal. ah, En no, inglés le hace, adiós. Claro, claro. ¿quién dice esto? Muy, ¿Qué muy película es, mi bueno, muy Charlie? bueno. Claro, claro. Y sexto sentido, ¿eh? El Muy sexto bueno. sentido, ¿cómo Clásico no? también. Entonces, la terapia aplica para todos, incluso a los que están en el más allá. Entonces, usted puede encontrar su mejor terapeuta, a lo mejor no lo encuentra en Doctoralia, pero lo puede encontrar en una ouija, ¿por qué no? Entonces, puede llevar su proceso terapéutico, aunque sea después del más allá, sin tema. Ok, pues ahora sí, mi Charlie, vamos a la parte del Deep Seek, porque le pregunté, a ver si es cierto, que cómo elegir un buen terapeuta, cómo elegir un buen psicoterapeuta, ¿no? Y dice, bueno, pues bueno, primero que nada, definir tus necesidades, el problema específico, tipo de terapia, preferencias personales. Está bien, sí, pero eso no me dice mucho. O sea, dar como esa parte a definir las necesidades, pues la persona cuando busca terapia trae aquí una bomba en la cabeza, o sea, trae todo revuelto, trae todo por sin ningún lado y definitivamente, pues obviamente hay inestabilidad, hay condiciones de regulación y por supuesto, no hay pensamientos que están totalmente jodidos. Entonces, aquí la persona no, es difícil que pueda entender o identificar la parte del problema en sí. Entonces, muchas Claro. veces eso lo ayuda cuando está en el proceso terapéutico. Entonces, el tipo de terapia, pues bueno, sí, podemos hablar desde muchas variables, como puede ser obviamente la que manejamos sus servidores, que es la terapia cognitivo-conductual, está la parte dialéctica conductual, está la parte de terapia sistémica, está la terapia humanista, la que no recomiendo, por supuesto, el psicoanálisis, está obviamente las terapias alternativas, como es el Reiki, la grafología, ¿cómo se llaman? Las constelaciones y todas esas mamás que no sirven
sirven y que definitivamente sí hay evidencia que no sirven. Entonces, al final del día, nuevamente nos vamos a enfocar en las que sí son terapia o por lo menos una terapia un poco más documentada, como es la Gestalt, por ejemplo, como esta parte humanista, como la parte, incluso el mismo psicoanálisis, que si bien es como la madre en cuestión de cómo se lleva este proceso, cómo inició este proceso, pues bueno, también carece de muchísimas circunstancias por las cuales a veces no es tan funcional, ¿no? Es que claro, aquí nada más es entender, todos estos enfoques terapéuticos tienen como que sus pros y sus contras. Ujú. Ahorita bien mencionabas, ¿no? En la primera pregunta, que creo que sí es una pregunta bien importante para los pacientes, ¿eh? O sea, es que sí, creo que, imagínate, ser completamente ajeno al mundo de la terapia, ¿no? Nosotros pues ya estamos Ya bien, curtidos. empapados de todo esto, pero un paciente que él no sabe qué tiene y que de repente empieza a ver que hay muchas formas de trabajar diferentes, o sea, tal vez él nomás sabe, no, pues es que me siento un chorro de ansiedad. Y pues, ¿con quién voy, va? O sea, ¿qué onda? ¿Para dónde? ¿Voy con un Gestalt o voy con un esto? ¿Qué, o sea, ¿qué hace cada enfoque? O sea, ¿en qué consiste cada uno de esos? Y también, desde mi problemática, es yo, desde lo que siento, cuál sería el mejor para mí, ¿va? Ujú. Que creo que ahí, desde ahí, el mismo paciente ya puede empezar, ¿no? En este viaje como terapéutico, de empezar a definir un poco que tengo, o sea, qué estoy sintiendo, ¿va? O sea, qué onda. Porque a veces, pues sí, y no me dejarás mentir, ¿va, Isra? Nos llegan pacientes que están en un desconocimiento total, nomás saben que se sienten mal, ¿no? O Sí, sí, sea, sí, sí. no, pues me siento mal, y ya hasta ahí, o sea, con una analfabetización emocional, ¿no? Así de que ni siquiera le pueden poner palabras a lo que sienten. Entonces, creo que este podcast puede ayudar mucho a las personas que están por decidir, que más o menos vayan sabiendo, a ver, qué tipo de síntomas son los que traigo y hacia dónde puedo ir, ¿verdad? Si tengo Sí. ciertas problemáticas. Fíjate, yo creo que lo primero que yo pondría como terapeuta para darles esta referencia a las personas que nos escuchan, que van por primera vez a terapia, es primero evalúen sobre su circunstancia la condición en cuestión de comodidad. Voy a ser muy específico. O sea, si tú, por ejemplo, vas a hablar con alguien sobre tus problemas, porque es algo muy personal, pues por eso es que muchas personas deciden aventurarse más o con el compadre, o con el amigo, o con la mamá, o con la tía porque son las personas más cercanas que sentimos que de una u otra forma nos pueden juzgar menos. Ujú. Pero también del caso contrario, donde podemos encontrarnos exactamente lo opuesto, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Pues no quiero hablar con nadie porque, hijos de su pinche madre, hasta parece que digo algo ya de ratito ya está en Facebook, ¿no? Entonces, las personas no tienen esa Claro. apertura o confianza como para decir con quién se sienten cómodos. Mismo caso, o sea, si quieres hablar un problema, por ejemplo, de disfunción sexual, o por ejemplo, en cuestión de edición, o en cuestión, por ejemplo, de adicción al porno o a la masturbación, pues dices, ay, güey, es que hablarlo esto con una mujer, pues no está chido, o una mujer hablar Ándale, con un hombre, ¿no? también. Entonces, por eso hablo desde ese primer punto. La primera referencia es una persona con la cual ustedes puedan sentirse cómodos, o sea, y hablamos partiendo primero de género. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, ¿sabes qué? Pues, o sea, yo soy gay, no tengo problema en que sea mujer o sea hombre, pues igual, o si soy hombre y tengo una terapeuta que es mujer, o si es hombre, no pasa nada, o si soy una persona que tiene ciertos tipos de fetiche, o tengo ciertos tipos de trastorno, o sea, y no tengo problema en cuestión de género, está bien, eso es genial, pero hay personas, muchas personas, por ejemplo, es más común que vayan pacientes hombres con hombres, ¿sí? Y digo, en cuestión de mujeres yo he visto muchísima variabilidad, de hecho he visto más flexibilidad en esa parte, porque veo que hay pacientes mujeres que se sienten cómodas como tanto con hombres como con mujeres, lo cual es Ujú. genial. Entonces, y también la otra parte, en la edad, esto también es bien relevante, porque aunque no crean, no, y nuevamente, no es que quiera hacer una referencia marcada en cuestión de edad, género, o sea, porque no quiero que suene a discriminación, es simplemente a la preferencia y gusto del paciente, o sea, porque el paciente puede escoger con lo que se sienta más cómodo. O sea, mismo caso, por ejemplo, hay pacientes que trabajan desde la parte adolescente y no le gustan trabajar a los adolescentes con personas muy, muy grandes, o por ejemplo, con personas, que sean tampoco muy jóvenes, o personas mayores que ya tienen, por ejemplo, arriba de 40 años y que van de repente con una persona que tiene, no sé, 30 años, de edad y dicen, no, pues es que estás muy chavo y yo platicarte esto, pues es como si no tuvieras experiencia. No necesariamente, o sea, la parte, bien lo decía James Bond y lo decía Q en una película cuando le están sentados en un banco en un museo y que le dice James Bond, no, le dice Q a James Bond, la edad no es garantía de experiencia. Y le dice James Bond, sí, y la juventud no es garantía de innovación. Entonces, eso es Ujú. muy cierto. Claro. Sí, Entonces, sí. como puede haber mucho conocimiento, como puede haber poco conocimiento, y aquí es donde entra la segunda parte, son estas referencias, o sea, las referencias en cuestión de formación, de experiencia, debe de hablar mucho. Aquí, por ejemplo, un punto que puede servir como apoyo es, si tú evalúas tu condición o tus problemas y ves alguna persona que esté platicando contigo y que tenga problemas muy similares y que te diga, estoy yendo a terapia y me está funcionando, evalúa el tipo de terapia que está llevando. Eso te Ajá, puede dar un claro. pequeño norte, decir, güey, pues, ¿sabes qué? El problema se parece, la interacción se parece, el género se parece.
lo puedo intentar, pero eso me aproxima un poquito más a lo que estoy buscando. A diferencia que cuando apenas digo, creo que traigo esto, pues déjame, voy con tal tipo de terapeuta. O si veo que no me jala, me voy con otro y después con otro. Pero al final de cuentas es tiempo, dinero, esfuerzo. ¿Qué opinas de esto, mi Charlie? Fíjate que sí, creo que, por ejemplo, o sea, empezar a determinar, ¿no? Esto, la naturaleza de tu malestar y empezar a saber, ¿verdad? Hacia dónde quiero llevarlo, sobre todo también, por ejemplo, ya una vez que vamos identificando, ¿no? Por ejemplo, no, pues que traigo muchos pensamientos que no me dejan, esto, el otro, tal vez yo ahí recomendaría mucho terapias basadas en evidencia, como la TCC, ¿no? No, ¿sabes qué? Tengo reacciones que se me salen de control en mis relaciones, soy muy intenso, soy muy tóxico, soy muy celoso, muy controlador. Terapia esquemas, vámonos Ok. recio, ¿ah? Otra vez psicodinámica, ¿no? O sea, podría ser más profundo, ¿no? Para meterte ahí. La terapia esquemas yo la considero que es la más profunda dentro de las de evidencia científica. La psicodinámica, pues, o sea, obviamente el psicoanálisis ha tenido sus revisiones teóricas, ¿no? Ya ha evolucionado. Todavía hay por ahí psicoanalistas ortodoxos que la neta me da miedo pensar que existen, pero existen. Y Sí, o sea, existen. de esos que no te Y voltean aparte, a ver. oye, y te la creen y casi hasta se visten igual que el pinche Freud, güey, que dices, No, sí se pasan de lanza. Que no te vayan a ver, Israel. O sea, ay, no no tienen puede ser. cero contactos, O esos sea, y güeyes literal es de que se llegas al pasan consultorio aparte. y habla, y ya. O sea, Sí, tú te pones a hablar y es como un soliloquio, ¿no? Un monólogo por la famosísima Asociación Libre. Entonces, nada, no puede ser que todavía sí, no, exista. no, no. Cosas. Y es Pero bastante bueno, complejo porque fíjate, vamos a esta parte. Otro ejercicio es, por ejemplo, las personas con un trastorno específico. Por ejemplo, trastorno de déficit de la atención con hiperactividad, trastorno límite de personalidad, o trastornos bipolares, ¿no? Por ejemplo, la terapia dialéctica conductual es muy buena o ha mostrado ser muy eficiente porque nuevamente se genera no como un proceso tan estructurado y tan guiado. Bueno, la parte de la terapia cognitivo-conductual ayuda a la parte del TDA, TDAH, porque sí es como muy meticulosa, muy específica y va llevando pasos. Cuando no tienes esa base, puta, o sea, estás hablando de repente de un problema y de repente ya hablas de la vaca y de repente después del océano y ya se te fue la terapia pura chingadera que no tenía nada que ver con el problema. Entonces, el ajá, que sea estructurada ayuda mucho dependiendo del tipo de problema que tenga la persona, pero estamos hablando cuando ya el paciente tiene un diagnóstico o un prediagnóstico, tiene evidencia de que tiene cierto tipo de problema. Y aquí es donde entramos, por ejemplo, en la dialéctica conductual es más abierta, o sea, es más flexible la parte, pero es una comunicación de dos vías, buscando generar puntos específicos para la modificación de problemas, lo cual es genial. Y en esta claro, parte tiene muy buena evidencia de su funcionamiento. Entonces, sí, claro. definitivamente, pero así como es empatado, tenemos cancha abierta, ¿no? Sí, ¿no? Y como hay tantos enfoques, la verdad es que pues sí, hay unos muy especializados, ¿no? Por ejemplo, si traes una sensación de vacío existencial, que no sé cuál es mi propósito, no sé cuál es mi camino en la vida, pues tal vez ahí te puede servir un enfoque como la logoterapia, ¿no? La Correcto. logoterapia, la terapia humanista, o La sea, psicología positiva. exacto, ¿no? O sea, creo que sí hay una diferencia importante, ¿no? Situaciones de trauma, de abuso, ¿no? En la infancia, pues, la terapia de esquemas puede servir bastante, la psicodinámica, o sea, va a depender mucho de qué tipo de situación traemos. Una de las más comunes, ¿no? Que mueven a las personas a buscar terapia, pues son los problemas de ansiedad. Para esto la TCC, pues es increíblemente eficaz, ¿no? En muchos de los trastornos de ansiedad, la verdad. Entonces, creo que ahí va a depender mucho de esto y que vayamos detectándolo. Pero como bien mencionas, ya luego, ya que empiezas tu proceso, pues yo creo que ahí es muy importante ver si estos modelos y el terapeuta que tienes enfrente hace bien su trabajo también, ¿no? Ese es otro punto importante, ¿no? O Sí. sea, si no te sientes como que no sé, no conecto, o me termino frustrando más, o hay muchas cosas que a veces pasan en una sesión. Fíjate, yo algo que veo, por ejemplo, en el proceso, y vamos a entrar un poquito lleno, vamos a suponer, por ejemplo, que la persona va, entiende el hecho de decir, bueno, voy a ir a terapia y voy a buscar como estas características de lo que busco, ¿no? Digo, y aquí quiero ser muy específico, porque ustedes se pueden meter a los portales como el Psychology Today o como Doctoralia o como a estas plataformas precisamente. De hecho, a nosotros nos pueden encontrar, bueno, en el caso de su servidor en Doctoralia, no sé tú, creo que también, Charly, ¿no? Sí, también ahí estamos. Entonces, Ujú. por ejemplo, en estas plataformas uno existe una explicación muy a detalle precisamente para dar información de los terapeutas, que es, por ejemplo, su perfil, su cédula, la información, los históricos, por ejemplo, de experiencia, diplomados, certificaciones, etcétera, todo lo pueden ir metiendo ahí. La parte de las evaluaciones, por ejemplo, las referencias que tienen los pacientes sobre ustedes, las estrellas se evalúan del 1 al 5, donde es uno está de la chingada y donde 5 es buen terapeuta.
Ves, por ejemplo, los comentarios que emite cada paciente. En caso, digo, hay muchos que deciden no hacerlo, otros que sí quieren aportar esa información. Por misma confidencialidad, pues bueno, ahí cada quien lo puede poner. Y dan como un detalle y contexto precisamente a lo que se especializa el terapeuta. Por ejemplo, aquí hay algo bien importante y aquí es donde empiezo a partir como con esas señas, Eh, decir, aguas con esto porque esto es peligroso. Un terapeuta que le quiera hacer a la mamada va a ser el que la hace de todo. O sea, se dedica a niños, adolescentes, adultos, ancianos, trabaja problemas cognitivos, trabaja terapia de pareja, tiene diferentes enfoques donde es psicoanalítico, TCC, humanista, etcétera, etcétera, y aparte lee el tarot, bueno, esa es mamada, ¿no? Pero casi El casi. famoso eclecticismo, ¿no? Es correcto, ¿no? Y quiero ponerles este ejemplo precisamente que nos escuchan porque yo sé cómo se los explico a los pacientes. ¿Tú irías con un oftalmólogo, pediatra, anestesista, ginecólogo, traumatólogo, si, por ejemplo, tienes problema, de las vías respiratorias? Ah, y obviamente también es otorrinolaringólogo, pero aparte tiene estas otras especialidades. ¿O irías con un otorrinolaringólogo especialista para ver tu problema de la nariz? Pues me dice, no, pues yo me iría por el otorrino especialista. ¿Por qué? Me dice, pues porque creo que está enfocado en lo que yo necesito. Luego, pero el otro dice que también es otorrino, pero aparte es ginecólogo, anestesista, podólogo y vende pozole los fines de semana. Ándale. De hecho, yo la analogía que estás comentando la haría más respecto a eso. O sea, irías con un otorrino o irías con una persona que te va a poner acupuntura, que también sabe de esto, del otro. O sea, como que de diferentes enfoques medicinales tal vez, pero que no están basadas en lo científico específicamente. Que tal vez sabe un poco de eso, tal vez haya algo que se relaciona con eso, ¿no? De lo que sabe, pero que no tiene la credencial médica, por ejemplo, ¿no? O sea, que se apoya en medicina tradicional china, que te da los chochitos, que te van a curar tu oído, ¿no? También te va a ayudar con esto, con otro, pero no es un especialista de la parte médica. Sí, Ahí claro. yo veo el eclecticismo, ¿sabes? Como de se salen completamente a otras técnicas, ¿no? A otros modelos terapéuticos que, pues sí, ya es así como que dices, órale, pues bueno, ni hablar, ¿no? O sea, es complejo el ser humano, pero a mí se me hace peligroso el que sepas poquito de todo y que ya nada más desde esa parte tan general se aborden problemas que son muy Sí, específicos, ¿no? claro, claro. O sea, y es que caemos a eso. Por ejemplo, vas especializándote al grado donde incluso si tú dices, ¿sabes qué? Pues sí, sí me gusta la terapia con adolescentes y con adultos, llega un punto en el que dices, a ver, espérate, o sea, yo me estoy especializando en esto, entonces o me voy por adolescentes o me voy por adultos. O si me voy a animar a la terapia de parejas, o sea, incluso sobre eso lo haces, o me enfoco solamente en parejas o me enfoco en la parte individual. Nuevamente, hay hasta cierto nivel o cierta escala, dependiendo de esa capacidad, pero nuevamente, o sea, no puedes acceder regularmente en un proceso terapéutico a más Ujú, de dos tipos de proceso. O sea, te puedes especializar en individual y en pareja, pero no aparte de niños, adolescentes y hacerles más cosas. O sea, abarcas mucho. O sea, y como dice un claro. dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, Eh, perdemos credibilidad. y en el eclecticismo, sabes que yo creo que una de las críticas más importantes es que, o sea, por ejemplo, difícilmente son personas que tienen una maestría en eclecticismo, o sea, no existen, o no sé si existen, pero, o sea, es como muy, sé un poquito de todo, pero no tengo una preparación profesional de esto. He leído, conozco, sé, pero realmente no me he certificado al respecto, ¿no? La Sí, parte que mencionabas, ¿no? O sea, revisen las credenciales sí, la formación y las credenciales académicas de sus terapeutas, ¿va? En portales como este, ¿no? El de Doctoralia, no por hacerle promoción ni nada, pero ahí vienen todos los datos, pero si no, si tu terapeuta no tiene perfil de Doctoralia, que pues está bien, se vale, sí se vale preguntar, ¿eh? O sea, sí se vale en sesión llegar y, oye, ¿me puedes compartir tu cédula sí, profesional? claro. O, O oye, por lo menos que de tengas evidencia formación. de que está ahí el título o los diplomados o las certificaciones Exacto, de una ¿no? forma visible, ¿no? Porque nuevamente es eso, o sea, es lo que habla sobre tu trabajo y el que tengas experiencia en ello. Y ahora, otra de las cosas es también esta información que te transmite el paciente. Por ejemplo, cuando el paciente da la recomendación, si tú ves, por ejemplo, hay quienes no tienen bloqueado la parte de las recomendaciones, aguas. Aguas, porque entonces no le estás dando oportunidad de que el paciente evalúe de una forma tangible tu trabajo. O sea, puede decir, eres muy bueno, tienes muchos estudios, tienes muchas credenciales, sí, pero es que eres muy mal terapeuta. O sea, puedes que no tengas, o sea, por ejemplo, hay personas que dicen, no mames, yo me aventé un pinche doctorado en TCC, sí, y ya por eso me da la condición a yo dar terapia de 30 minutos. A ver, espérate, ¿qué tipo de terapia estás dando? Sí, Ujú. ¿qué tipo de calidad de terapia estás dando? Y si no le das oportunidad a esa persona que evalúe tu trabajo, pues, o sea, con obvias razones tengo que desconfiar. Porque nuevamente, o sea, no hay esa calidad, no hay esa evaluación hacia ti y hacia tu propio trabajo, que es algo que tiene que ser bien notorio. Ahora,
Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque este es uno de los puntos también de recomendación para la búsqueda del terapeuta. Cuando ustedes van con un terapeuta, tienen que tener varios aspectos relevantes incluso desde la primera sesión. Y aquí voy a ir sobre puntos bien importantes. Número uno, la empatía. O sea, desde cuando hace una cita a un paciente, dale toda, o sea, debes de recibir estas herramientas de decir, mira, si no ubicas el consultorio, aquí te paso la ubicación, llegas así, es esto. O sea, facilitar el camino para que él pueda llegar a terapia. Desde ahí empiezas a ver el tipo de calidad que tiene el terapeuta. Número dos, que evalúes los costos. Puede ser que el terapeuta cobre caro, sí, si el trabajo vale la pena. Pero si el terapeuta cobra caro y está de la chingada, pues sí, definitivamente ni va a tener pacientes, le va a ir de la fregada y obviamente pues se va a morir de hambre, ¿verdad? Desafortunadamente, porque nuevamente un paciente que va por el costo y ve que no es de calidad, ya no regresa. Así que solitos se hacen harakiri. El otro de los puntos que es relevante es cuando el paciente llega, el tener nuevamente una vía de sentir que es una experiencia, o sea, realmente el ir a terapia es una experiencia y esa experiencia es obviamente donde empiezas a trabajar y a buscar resolver las circunstancias. ¿Cuáles son los puntos claves, Charlie? Número uno, que el paciente vaya, obviamente, con los pensamientos de malestar y que el terapeuta empiece a recabar información. Y para eso tiene que haber un procedimiento, debe haber por ejemplo, un documento consensuado desde la parte de cuidado e integridad de su información, de igual Ujú. forma las reglas que se tienen en terapia y El obviamente contrato. Ujú. exactamente, que es decir, o sea, incluso si tú me faltas en esta sesión hay una penalización, ¿no? O sabes que a tantas sesiones, si tú, por ejemplo, las reprogramas, pues, se cancela el proceso. O el hecho de la información que estamos platicando, o sea, es información totalmente confidencial y aquí está el documento donde precisamente está la ley de protección de datos, donde tu información no va a ser expuesta, nadie puede utilizarlo y solamente es única y exclusivamente con fines terapéuticos. Así se le tiene que explicar al paciente y se le tiene que Claro. dar ese detalle. Y la persona tiene que estar en ese punto de aprobación, si no, es difícil continuar. Ahora, cuando la persona le explicas esta parte en cuestión de su información, en cuestión de los problemas, tienes que tener algo bien importante que es el trazado de objetivos. O sea, un terapeuta que no traza objetivos contigo, mal. ¿Por qué? Porque es como nos van a medir a nosotros como terapeutas. Y es Ujú. lo que yo les digo a los pacientes, y eso lo aprendí en la parte de la industria. Hay una frase muy célebre que dice, lo que no se supervisa no se controla. Entonces, si tú no supervisas mi trabajo desde los objetivos que planteamos desde el principio, ¿cómo vas a saber que estás avanzando? ¿Cómo vas a saber que tienes respuestas? ¿Cómo vas a saber que estás teniendo cierto porcentaje de crecimiento a lo que tú te estás disponiendo como paciente? ¿Sí? El tercero de los puntos, y este es medular, porque hay muchos pacientes que cuando llegan conmigo le digo, bueno, llevaste terapia tanto tiempo, tantos años, esto, lo otro, ¿qué diagnóstico te dieron? Ah, este, este, no, pues es que nunca me dieron diagnóstico. ¿Cómo? Ujú. Y esta parte es bien importante, Charlie, porque es como tomando esa analogía, le digo, imagínate que tú vas con el doctor porque se te duerme la mano izquierda constantemente y te hormiguea. Y no sabes por qué, porque tienes miedo que te pueda dar un infarto o algo, un derrame, no sé. Pero vas con el doctor y el doctor en lugar de hacerte estudios, mandarte a hacer análisis de sangre, sacarte radiografías, una tomografía o etcétera, etcétera, lo que hace es te dice, ah, ok, muy bien, no, pues tómese paracetamol y venga a la próxima sesión. Y vas a la próxima y no te dice, igual, oiga, pero ¿qué tengo? Pues, no, no, no sé, lo vemos la siguiente consulta. Y ya vas en la quinta consulta y no te dice qué tienes. O sea, ¿tú tendrías confianza de ir con un médico así? Y me dicen los No. pacientes, no, pues la neta no. ¿Por qué? Primero porque pues no sé qué estamos atacando. O sea, yo no sé qué, o sea, qué estoy yendo si no me dice claramente qué tengo. Ni siquiera me he hecho una evaluación ni estudios para saber qué tengo. Entonces, no confío en lo que estoy haciendo, ¿sí? En lo que él está haciendo. Entonces, la parte diagnóstica, incluso en un proceso psicoterapéutico, es esencial. Esencial. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un norte. Es como les digo, o sea, si quieres hacer un exorcismo, Ujú. te tienes que saber el nombre del chamuco. Si no, ¿cómo lo vas a hacer? Buena analogía. Entonces, Ujú, es claro. así de simple. Como terapeutas tenemos esa responsabilidad de decirle al paciente, tu estructura y obviamente las condiciones van para este lado, ¿sí? O sea, Sí, y aquí es claro. donde le vamos dando puntos y para eso tenemos manuales y procedimientos para irle dando contexto a cada uno. Había un güey, un señor ya grande, que dice que el DSM-5 no sirve. Felicidades por su comentario, pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Y es psiquiatra, creo que el güey es psiquiatra, pero bueno, el No caso es manches, ¿cómo vas a ser te caldo, lo no? juro, te lo juro. Y aparte dice, creo que la ansiedad no existe, no algo así, una mamada así. Le digo, No, bueno, hombre, entonces, no. ¿en qué base fundamentas un estándar? O sea, ¿cómo sabes entonces que una persona tiene depresión? Pues el que un psiquiatra, el que un médico, el que un psicoterapeuta sepa que es depresión es porque tiene ciertas condiciones específicas y eso lo sabe el psicoterapeuta que está en México, el que está en China, el que está en Alemania, el que está en Japón. O sea, para eso sirven estos documentos. Entonces, cuando Claro. escucho a Es... este Barbaján decir de tan grandísima estupidez, pues obviamente dices, güey, y se supone que es un psiquiatra, güey, y se supone que es reconocido, entonces, pues, Claro. en todos lugares se cuecen habas, ¿no?
¿Qué digo? Acá unas anotaciones que me gustaría hacer. Definitivamente el diagnóstico nos ayuda a tener un encuadre, ¿no? De hacia dónde vamos a ir con el paciente, hacia dónde nos vamos a dirigir. Yo, por ejemplo, cuando doy diagnósticos a mis pacientes, nada más intento mucho, mucho que mi paciente no se vaya a patologizar, ¿no? Correcto. A decir, oye, entonces estoy así porque tengo depresión y es la depresión el problema y eso y lo otro. Y se sienten terrible, ¿no? Por caer dentro de un encuadre, de un cuadro depresivo, mejor dicho. Entonces, pues nada, no se convierten en eso, ¿no? No es como que, entonces es esto la razón, ¿no? Es una serie de pensamientos, de comportamientos que se encuadran dentro de esto y es lo que vamos a cambiar, ¿verdad? Sí, Pero correcto. definitivamente creo que si no tenemos un diagnóstico, es como si no tuvieras un camino, ¿ah? Con tu paciente, o sea, no vas a avanzar. Y considerando los otros puntos que mencionaste, súper importante, también, o sea, cómo te vas sintiendo con el estilo de tu terapeuta, ¿va? O sea, si te sientes comprendido, si te sientes escuchado, si te sientes validado. Me ha tocado escuchar pacientes que dicen, es que mi terapeuta se la pasa en el teléfono. O sea, se la Me la pasaba en el compro. teléfono, no sentía que me escuchaba, se la pasaba viendo el reloj, a ver si ya se acababa la sesión, me cortaba bien gacho, ¿sí? Me cancelaba la cita de último momento, como decías ahorita, hasta en eso se ve la parte del estilo terapéutico, ¿no? Entonces, si no sientes que estés conectando, la verdad sí checa, o sea, chécalo, ¿no? Hay que ver si sintoniza el terapeuta paciente, si no, se vale que tomes una decisión también. Y el método terapéutico, ¿va? O sea, si no trabajas desde un enfoque científico totalmente o basado en evidencia científica, mínimo que te explique, ¿no? O sea, cómo trabaja tu terapeuta, tienes ese derecho. Todo lo que mencionó Isra ahorita, ¿no? Todo lo que estamos hablando los pacientes tienen derecho, o sea, tú tienes derecho como paciente de preguntar estas cosas, ¿sí? No Sí, creas que te vas a ver así como, no manches, me voy a ver bien mal, ¿no? Se va a enojar el terapeuta, ¿no? Tú tienes derecho de saber cómo trabaja, tú tienes derecho de saber qué metas, qué objetivos están trazando y cómo van a revisar ese avance. Porque como bien decías, ¿no? O sea, no podemos pretender trabajar con un paciente sin tener claro hacia dónde vamos a ir, ¿verdad? O sea, entonces, tanto el diagnóstico como los objetivos van a ser claves y esos se hacen colaborativamente, ¿no? Bueno, desde el modelo terapéutico cognitivo-conductual se hace de manera colaborativa, pero sí, o sea, tenemos ese derecho como pacientes. sí. Y ahora vamos a la otra parte, Charlie, porque bueno, hablamos ahorita de una parte como más técnica, ¿no? Pero ahora vamos a la parte precisamente de este sentido de la conexión. O sea, el paciente debe de generar una conexión junto con el mismo terapeuta donde ambos realmente se sientan en un punto colaborativo. Y me refiero a esta palabra porque aunque suene muy romántica, es la verdad. O sea, cada paciente que vaya a terapia va a haber alguno con el cual hagas clic y con cual no, ¿verdad? Como terapeuta también nos ocurre y como paciente también nos ocurre. Y algo que es bien Ujú. importante es que si el terapeuta genuinamente está interesado, vas a ver esa disponibilidad, ¿no? Vas a ver esa empatía. Incluso, por ejemplo, les digo, ¿saben qué? Este es mi número, te puedo mandar, o sea, podemos mandar los mensajes por WhatsApp. Le digo, no es que a mí me guste mandarte mensaje a las 3 de la mañana. Ojo, hay pinches pseudopsicólogos que lo hacen y no es con un fin terapéutico. Aguas con esos güeyes. Este, y cuando les digo, yo no te voy a mandar mensajes a esa hora, o sea, lo único que sí es que voy a mandar tus mensajes. Uno, con la tarea, que es lo que vamos a trabajar para la próxima sesión y para que no se te olvide, porque a veces llega a pasar que al paciente se le pierde la tarea. Y esa la vas a encontrar siempre en tu teléfono. Número dos, básicamente no soy yo, sino es mi asistente, básicamente para confirmar la próxima cita. Fuera de eso, yo no tengo ninguna intención de mandarte mensaje si no es necesario. Sin embargo, tú a mí sí me puedes mandar mensajes si estás en una condición de crisis, si estás ante un evento complicado, si estás en una condición de frustración muy fuerte donde estás en un arranque de ira muy complejo y no sepas qué hacer. O si, por ejemplo, tienes alguna situación complicada, si estás en un proceso alterno a una pérdida afectiva de un familiar que tiene cáncer, sea mamá, papá, hermanos, etcétera, etcétera, y necesitas un punto adelante. O sea, quiero que tengas una red de apoyo en el Internet. No es que no tenga vida personal. Un paciente que realmente tiene un problema te va a marcar si es que realmente lo necesitas. Y ese es tu sentido de vocación. Pero también es importante cuando hay pacientes que, es que me duele la cabeza. A ver, Claro, poner no límites va es por nada acá. bueno Sí, sí, también. claro. O sea, poner siempre las cosas con esa claridad. Entonces, sí es muy importante que porque el paciente sea consciente de eso, pero que también sienta que tiene un punto de apoyo. Entonces, esta parte de la conexión personal, igual forma, es algo que nosotros en la terapia cognitivo-conductual le llamamos alianza terapéutica. O sea, es tú y yo básicamente vamos por el mismo camino. Vamos a atacar al mismo hijo de la chingada y le vamos a pegar los dos a partirle en su madre. ¿Sí? Y no estás solo en ese proceso.
Entonces sí es bien importante cómo vemos o cómo ve esta parte, porque el paciente se siente integrado, se siente con confianza, no se siente juzgado, no se siente criticado, no se siente etiquetado, sino es más como tú dices, ¿no? O sea, oye, está este diagnóstico, pero no te enganches con el diagnóstico. O sea, ¿por qué? Ujú. Porque hay causas que detonan ese diagnóstico. Entonces, no sientas que porque lo tienes es, ya vale más. No, 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 no. Ya lo tengo, ya. Sí, Ajá. no, 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 para nada. O sea, todos los seres humanos pasamos por depresión alguna vez, pasamos por ansiedad, sí, pasamos por condiciones de repente de desregulación o simplemente con pinches pensamientos bien distorsionados. A todos nos pasa, ¿sí? Pensamientos intrusivos, a todos nos pasa, ¿sí? Entonces, el punto es entender el por qué. O sea, no te enganches al problema. Entonces, el ser empáticos con el paciente habla mucho de eso. ¿Qué opinas de Ujú. esto, Charlie? Sí, creo que la verdad esa es una parte bien importante de que tu terapeuta haga esa conexión contigo. Sobre todo, digo, importa mucho. Hay una frase por ahí de, creo que es de este Jung, que menciona esto de que no importa muchas veces la técnica, la teoría, esto, lo otro. O sea, al final son dos almas en contacto, ¿no? Dos seres Totalmente. humanos platicando, ¿sí? Entonces también eso, ¿no? O sea, creo que desde esa parte estoy de acuerdo con Jung desde que la alianza terapéutica, el que te sientas escuchado por tu paciente, por tu terapeuta, que te sientas validado, que te sientas que estás siendo tratado con respeto, ¿no? Importa la técnica, definitivamente en ciertas problemáticas son clave, ¿verdad? Las técnicas de hacia dónde se lleva el proceso, pero sí, o sea, creo que es bien importante esta cuestión, ¿no? Y fíjate que eso, incluso a mí en la maestría, y de hecho nunca les hemos mandado saludos, Charlie. Este, No, fíjate que hay no. que mandarles saludos para que no se agüiten. Le van a decir, estos cabrones nunca nos saludan o nos felicitan. Y pues bueno, vamos a mandarles un gran saludo a los maestros del Centro de Psicoterapia Cognitiva. De hecho, coincidimos, Charlie y yo, en que ambos salimos de la misma escuela. Un saludo muy fuerte al maestro Ari Ortega, Mayor Ortega. que es bien enojón. A Sikandar, un gran maestro. Sikandar se convirtió en un Gran ídolo maestro. Una impresionante. persona muy Gran enojada. persona, gran maestro. Sí, Sí. y a Carlos también, el maestro más guapo de esa escuela. Un abrazo a esos chinos rizados tan bonitos que tienes. Ojalá yo tuviera tanto pelo. Entonces, un abrazo a todos ellos, la verdad, grandes maestros, gran escuela, y pues básicamente nos enseñaron a empezar a meternos en esta casa del gran Aaron Beck. Entonces, un gran saludo a todos. Y pues bueno, continuamos a esta parte que mencionamos, porque hablamos precisamente de esto, Charlie. O sea, cómo nosotros buscamos esta integración, ¿no? Esta alianza, y eso es algo que yo creo que nos enseñaron muchísimo tiempo. Y cuando estaba precisamente en la parte de prácticas, algo que me decían estos maestros y es precisamente esto que mencionas de lo que dice Jung, ¿no? Es esta parte donde los seres humanos pueden coincidir, pero la parte más importante es con quién vinculas. Y alguien lo mencionó incluso en TikTok alguna vez, un psicoterapeuta también, muy bueno, creo que es español, y que dice, o sea, tú puedes tener la mejor herramienta, la mejor técnica, los mejores procedimientos, pero si no tienes contacto y empatía, no jala. Y No, la parte más relevante es el cómo integres y cómo te integres con tu paciente, porque tu paciente va a tener esa posibilidad, se va a abrir. Tú te abres con tu paciente. Hay quienes dicen, es malo que un terapeuta externe cosas personales a sus pacientes. No sé qué opinas tú, Charlie, pero desde mi punto muy personal, creo que no, siempre y cuando sea con un punto medido y que tenga un fin específico. Si tú lo haces para hablar, para claro, sí, platicar ¿no? tus broncas y problemas, ahí de plano ni de chiste, porque hay terapeutas que No, pero si tiene una, de hecho, sí creo, y creo que es la técnica que creo que se me olvida el nombre, pero que incluso terapéuticamente hablando puede ser bastante útil que tú compartas con tu paciente algún tema que se relacione, ¿no? Con lo que se esté hablando y que tú ya tengas trabajado. La la clave es esa, ¿eh? contratransferencia. Ajá, creo que sí, pero creo que desde la parte cognitiva tenía un nombre específico esta técnica de revelar información que tú ya has pasado, ha sido difícil, pero que ya has trabajado. Y bueno, me lo voy a llevar de tarea, se lo voy a decir en el próximo podcast, porque ahí ya tengo, así como que ya quiero recordar. Pero sí, o sea, de hecho puede nutrir mucho el proceso, puede ayudar a la relación terapéutica, o puede ayudar también a tu paciente a ver qué, o sea, qué se puede hacer o cómo lidiaste tú con eso, tal vez pueda ayudar a generar algo, ¿no? En algún recurso. Entonces, puede servir, definitivamente, solo que no se convierta en eso, como dices. No somos amigos de nuestros Del pacientes, o paciente, sea, no no podemos, somos amigos, aunque no somos, quisiéramos, ¿eh? Yo tengo pacientes que digo, chinga madre, ¿cómo? Este güey, quiero que sea mi amigo, o sea, coincidimos de lo claro, mismo, pero es tu paciente, no que podemos, sea tu ¿no? paciente no es viable, no es funcional y no genera un proceso sano. Entonces, aprender a poner Exacto. este límite, aunque el paciente se comporte y quiera ser como muy amistoso,
es muy importante que no se te olvide que es tu paciente, ¿sí? Y que él no Exacto, olvide ¿no? que tú eres su terapeuta. Si en algún momento llegas a terminar el proceso y pasa tiempo y tú dices, yo ya no tengo un punto de vinculación como paciente-terapeuta, pues nada te limita en este mundo a no tener amigos, ¿verdad? Pero sí que Así. sea fuera del proceso. Eso es lo que siempre digo en ese tenor. Sí, yo también les comento a mis pacientes así cosas como de que, oye, estaría padre, ¿no? Tener algún tipo de amistad, pero durante el proceso, pues es imposible, no se puede. Eso altera nuestro juicio, ¿no? Como terapeutas. Y es eso que hablábamos de las relaciones duales, ¿no? Que es una parte de la ética profesional, que es como que queremos evitar, no queremos tener otro tipo de relación con nuestro paciente. Por eso no se recomienda que atendamos a ¿Sí? familiares o amigos, ¿no? O sea, porque pues no afecta a la persona. Ya te hace un juicio sesgado, ¿no? Hacia la persona. Y además, ¿no? Ya una vez terminado el proceso, les digo a mis pacientes, exacto, ¿no? De que ya ahora sí que ya terminemos, que ya te dé de alta, ahí ya podemos pensar en tal vez establecer alguna amistad donde ya yo también te voy a platicar mis problemas, güey. O sea, Ya como ya ya no nomás tú me vas a mutuamente, yo te ¿no? voy a escuchar, ¿no? Ajá, Sí, sí, exacto. tal cual. Y fíjate que te digo, no es malo, o sea, nuevamente se hacen buenas alianzas, alianzas tan buenas, tan robustas, que en verdad les recomendamos a todos los que buscan un proceso terapéutico, tengan con su terapeuta, porque siente bien chido. O sea, yo le platico a mi esposa, a veces parece que ni voy a trabajar, o sea, y no es que me la pase de cotorreo con mis pacientes, pero a veces nos la pasamos cagados de la risa, porque a veces las Claro, condiciones se prestan, y cuando coinciden uno y otro, dices, no, o sea, yo no siento que trabajé, digo, sin perder el hilo, ni lo que estamos trabajando, ni los puntos, pero a veces coinciden cosas y situaciones y dices, neta, o sea, te hacen el día. Y eso es algo muy padre. Así como hay días pesados que dices, ay, güey, no, quiero una copa de vino urgente, ¿no? Entonces, sí, claro, no, ay, sí. mi mente, güey, ¿no? O sea, casi, ¿no? Entonces, y vamos a esa parte, ¿no? Ahora, Charlie, pues como sabes, ya me llegó el recibo de la luz y ya me dijeron que me la van a cortar. O sea, el recibo. Si no, la jarra Va. ya no. Y ahí te van, pues vamos a los puntos, precisamente, dos tips que tengo para precisamente las damitas que nos escuchan en este podcast. Y me recuerda mucho a una persona, no puedo decir nombre porque trabajé con ella, pero es una persona que estimo mucho. Este, y es el punto donde ella buscaba llevar a terapia a su pareja por una condición de la pérdida de un familiar de él. Y lo quiso llevar a un proceso terapéutico que ella llevaba, pero es una terapia muy humanista, muy zen, muy esto. Y pues casi al esposo en la primera sesión lo hicieron que abrazar un árbol, ¿no? Entonces así como que el esposo así que, güey, lo siento, pero esto no es para mí. Y ese sería el punto donde quiero llegar, ¿no? O sea, no lo obligues a llevar un proceso terapéutico si no quiere. O sea, y esto es real. O sea, yo sé que a una persona puede necesitarlo, le urge, transpira la necesidad de llevar terapia, pero si no quiere, no quiere. O sea, créanme que hay algo bien frustrante que nos ocurre a los terapeutas y es cuando a alguien se le forza a ir a terapia, porque nuevamente no Claro. hay un evento voluntario y eso sí nos lo explicaron muy bien incluso en la maestría. O sea, una persona tiene que ir por su voluntad, no en contra de su voluntad. Y si la persona dice, va, o sea, está bien, lo voy a intentar una vez y ya, pues si con eso me dejan en paz, ya con eso ya chingue. Aquí lo interesante es que el terapeuta sea lo suficientemente bueno para generar precisamente esa parte de vinculación. Y eso sí, depende mucho del proceso y la circunstancia, el momento y el enganche que tengan, ¿no? Para que al final del día se pueda dar esta parte, ¿no? Esta parte que mencionamos como la relación terapéutica. Ahora, si la persona dice, ¿sabes qué? Pues sí, fui a la primera sesión y me gustó, me sentí en confianza, me sentí a gusto, va, si quiero regresar, genial, ¿ah? Pero nuevamente es decisión de la persona. Si la persona no quiere que, es que mi hijo consume muchas drogas, ay, es que mi hijo es bien agresivo con su esposa, ay, es que mi esposo está tirado en el sillón todo el día y no quiere terapia, lo siento, o sea, una persona por mucho que se le quiera forzar a ir, no es funcional. Porque nuevamente la Ujú. persona va a estar más pensando en la resistencia que pensando realmente en la intención de buscar un punto de apoyo. ¿Qué opinas al respecto de esto, mi Charlie? Ah, completamente de acuerdo. O sea, imagínate que estás atendiendo a alguien que todavía el pensamiento de la terapia no sirve. ¿Va? Tiene que ser su decisión. O sea, yo creo que la terapia son de estas cosas que funcionan cuando tú decides ir y comprometerte. Si Ok, no, no va a funcionar. ¿Va? Bien podrías tener al mismísimo Aaron Beck frente a ti, sí, regresarlo del otro mundo, ¿no? Y tenerlo frente a ti. Pero si tú no quieres trabajar, no va a funcionar. sí. ¿Va? O sea, entonces, la neta, sí, sí, es un punto importante y creo que a, a- a que cada uno haga ese análisis, no saquen cita por alguien más. O sea, pregúntenle, pásenle el teléfono del terapeuta, pero sí, no saques cita por tu esposo, no saques cita por tu Y menos hijo. Pero bueno, sin igual si haberle es menor de edad, avisado. sí, ¿verdad? Y si Ajá, menos sin exacto. haberle avisado. O sea, Ándale, completamente. Tienen que estar aquí por su propio pie, ¿no? En terapia. Entonces, sí, sí, es muy importante.
Ahora, y la otra es complementa esa, porque es precisamente esto. O sea, si tú tienes la intención de apoyarlo, ya hablamos, no se le puede obligar a la persona a ir a terapia, pero si por alguna razón la persona dice, va, está bien, te voy a hacer caso nomás con tal para que no me estés fregando, voy a ir a una sesión. Ojo con esto, no lo lleves con el terapeuta que tú quieras, porque entonces te vas a sabotear terrible, ¿sí? O Sí. sea, si ya la persona tiene esa disponibilidad, es, ok, entonces explícale las reglas. Si no, enséñale este pinche podcast y que lo escuche, que, bueno, ya tengo una referencia. Pero nuevamente, no que sea con quien tú quieras, porque nuevamente, si tú crees que la persona al darle una terapia alternativa o que lo lleven a acupuntura o que lo lleven a una constelación o que le lean Los Ángeles o esas mamadas, la persona va a decir, espérate, ¿qué es esto? ¿Sí? Si esto es la terapia, gracias, no quiero, ¿sí? Y si la persona no se siente cómoda, entonces dale la oportunidad, por favor, de que la persona escoja el tipo de terapia y terapeuta con el que quiera ir. No al que tú quieras ir, no porque te caiga bien y te lleves a toda madre, o porque sea muy bueno, o sea, puede ser un erudito, sí, pero si a la persona no le cae o no le agrada o no le interesa, dale la oportunidad que él escoja. Y si él dice, no, pues sí, con el que está yendo, pues vamos a ver, también se vale, pero nuevamente es un acto voluntario, ¿ok? ¿Qué opinas de esto, Michali? Sí, no, igual, creo que estoy muy, muy de acuerdo contigo. Tiene que ser algo que ellos decidan y se tienen que comprometer, ¿no? Me gustaría también hacer como em, como el top de las cosas que platicamos, nada más para tenerlas así súper, Dale. súper resumidas, un resumen Dale. rápidamente, ¿verdad? Entonces, aguas con elegir al terapeuta sin una formación clínica adecuada, ¿no? O sea, eso sí es súper, súper importante. De acuerdo. Chequen credenciales, chequen que todo esté bien acreditado, ¿no? Que tenga mínimo los estudios que dice tener el paciente, que no vayas a caer en esta parte de pues, las técnicas dañinas, ¿no? O las técnicas que pues carecen de base científica. Por ejemplo, de que todos tus problemas se deben a tus vidas pasadas, ¿verdad? Entonces hay aguas, ¿no? O banderita roja, está pasando algo anda mal, y hay que preguntarnos ahí, ¿no? Hay que verificar, un error que podemos cometer es no verificar el enfoque terapéutico o no saber si es adecuado para nosotros. Se vale también dar una investigadita, ¿verdad? De que, bueno, yo tengo ansiedad, ¿cuál es el enfoque que me puede ayudar más? Si haces esta pregunta en cualquier inteligencia artificial o hasta en Google, te va a salir información de, mira, este es el enfoque terapéutico que te puede ayudar a ti, ¿verdad? Ujú. Pues creo que por ahí podemos partir. La relación terapéutica, si vemos que no nos sentimos como conectados con nuestro terapeuta, que es distante, que es crítico, que nomás tiene una actitud como de superior, ¿verdad? Hacia Sí, muy mí, soberbia. me está regañando y todo eso. Nah, pues aguas, puede ser que hay que hacer un cambio. También, otro punto importante de lo que hablamos hoy, la terapia sin estructura ni objetivos claros, sin un diagnóstico, sin un hacia dónde voy, me siento medio perdido, de estas terapias que se sienten muy conversacionales, de ¿qué te pasó esta semana? Y ya, ¿verdad? Y no sientes que vaya dirigido hacia ningún lado, ¿no? Ujú. La terapia, entonces también eso es importante, que vaya dirigido siempre hacia un objetivo, hacia una meta, que tú tengas bien claro hacia dónde va. Y también, pues, problemas como la parte del terapeuta, yo creo que esto puede haber muchas cosas, pero por ejemplo, que no te sientas libre de hablar o que tu terapeuta, pues, no tenga creencias muy rígidas, ¿no? Y aquí empieza a salir como esta parte de que no se adapte a ti, que me adapte, no, tú te tienes que acomodar a mi forma de terapia, ¿sí? Y en realidad no ayude a que tú te sientas escuchado, ¿no? Hoy vamos a considerar acerca de tu mamá. Y el paciente trae un problema de ansiedad, ¿va? Me tocó el otro día un paciente así, que me dijo, oye, pues no manches, fui a terapia y estábamos trabajando el tema de mi madre, y dice, y yo sé que tengo temas que trabajar, pero no era eso lo que estaba hablando con él. O Un sea, objetivo, ¿no? que tú dices, el terapeuta estaba orillando al paciente a su método de trabajo y no al revés, ¿sí? Cuando debe ser siempre El de la mente terapeuta del es el que se paciente. tiene que adaptar a las necesidades del paciente, ¿sí? Correcto. Entonces, pues cosas como estas, ¿no? Creo que como a forma de resumen, solo lo quería mencionar en todo junto porque creo que es muy, muy importante tener claro estos puntitos para luego ya tomar una decisión, ¿no? Definitivamente, Charlie. Y pues bueno, pues el tiempo se nos ha terminado. Muchísimas gracias a todos. Este tema en verdad da para mucho. Hay más puntos. Yo creo De que hecho, cada enfoque terapéutico, ¿eh? Podemos hablar sí, de ellos. y fíjate que para eso me gustaría que invitáramos a varios, Estaría bueno, especialistas, excepto los de grafología, esos güeyes no, que sigan haciendo dibujitos. nomás para darnos un Este, tiro, ¿eh? sí, no, son por pura diversión. No, pero yo creo que es válido invitar, por ejemplo, a terapeutas de otra estructura, lo cual es totalmente válido. O sea, nuevamente, personas que tienen estudios
que tienen cómo demostrar precisamente los conocimientos, que lo ponen en práctica y tienen evidencia, incluso evaluaciones, pues claro que son válidos porque son funcionales, ayudan de una u otra forma a los pacientes. Entonces, es válido. No, 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 no somos los únicos, ni tampoco significa que la TCC es la única y es la madre de todas, aunque diga científicamente que es la única comprobable, sí, pero hay muchas cosas que desconocemos e inclusive hasta la magia negra, si tú quieres, o la magia blanca y todas esas cosas que no podemos y no sabemos cómo funcionan y respetamos también. Entonces, pero Claro, también hay cosas a las cuales decimos, ay, por favor, sí, no mames. O sea, hay cosas a las cuales claro. no tienen ni, es más, yo creo que hasta el chamán Felipe diría eso es fraude, ¿no? Entonces, sí hay cosas bien, y para que lo diga ellos, está cabrón. Entonces, vamos a esta parte, ¿no? Busquen esta información, lo que acaba de mencionar Charlie creo que es clave y pues bueno, recuerden siempre que esto no busca suplir nunca un proceso terapéutico, lo hemos mencionado, esto no es más que un podcast para que les hagan ameno el camino al trabajo o el tráfico o el gimnasio o o un ratito en el jardín haciendo ahí un pinche agujero para tratar de hacer una alberca, perdón, me proyecté porque estoy haciendo eso. En fin, es un placer como siempre estar aquí con ustedes y nos vemos en la próxima sesión, en la próxima sesión, Ay, ándale. ándale, en sesión. De verdad, se me salió en nuestro próximo capítulo. Esperamos que les haya gustado. Hasta luego, Charlie. Nos vemos, bye. Bye.